Las investigaciones contra Dina Boluarte dependen ahora de una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. En estas últimas semanas han habido dos declaraciones que han llamado nuestra atención. Dos jueces del Constitucional, el juez Gutiérrez y la jueza Pacheco, han ofrecido entrevistas públicas sobre un asunto que está en deliberación. La demanda que presentó el gobierno contra el Ministerio Público para que el Tribunal Constitucional declare que quien ejerce la presidencia no puede ser investigado o investigada durante su mandato. El caso está en deliberación y debería producir una sentencia. Un primer dato llamativo es este: no es usual que dos jueces, durante el procedimiento de deliberación de un caso que debe ser sentenciado, hagan declaraciones públicas sobre el asunto que está en debate. Lo repito, no es usual, pero tendría que decir más bien que debería considerarse prohibido. En teoría, esta es una regla que no hemos respetado históricamente con todo el rigor que merece, pero en teoría, cuando un tribunal entra en deliberación para decidir sobre un caso, el mundo debería congelarse. Ninguna ley debería entrometerse dentro de un procedimiento de deliberación. Los jueces deberían, por cuestiones más bien morales y de equilibrio institucional, hacer como si el mundo no existiera durante ese término, de modo que podamos todos entender que la decisión que toman ha sido deliberada reflexivamente y exclusivamente en atención a la ley y a la Constitución. Pero en este caso, que además tiene un peso institucional específico, estamos por decidir si los presidentes y las presidentas, quien ejerce la presidencia, puede o no ser investigado por la Fiscalía durante su mandato. En este caso, digo, en particular, es especialmente llamativo que dos magistrados hayan roto la muralla de silencio que debería rodear la deliberación para salir a los medios a hacer comentarios sobre lo que están discutiendo. Si resumiéramos estas declaraciones en dos construcciones, diríamos que el señor Gutiérrez salió a recordarnos que y esto es verdad, durante prácticamente toda la historia de la República, el derecho constitucional ha asumido que quien ejerce la presidencia, más allá de los golpes de Estado, que fueron frecuentes hasta el año 78, está protegido o debe entenderse protegido o protegida por una suerte de inviolabilidad casi absoluta, la establecida por el artículo 117 de la Constitución del 93, era el 110 en la del 79. Gutiérrez Texe, en esa entrevista ofrecida en un medio de televisión, recordó que históricamente se ha asumido que esa inviolabilidad proviene de la necesidad de permitir que quien ejerce la presidencia esté instalado en el espacio público sin interferencias, con la posibilidad de desarrollar una gestión no interrumpida por citaciones judiciales o investigaciones fiscales. Lo puso sobre el tapete y es de hecho el fundamento de la demanda que el gobierno ha hecho ante el tribunal para que el tribunal prohíba investigaciones contra quien ejerce la presidencia. La señora Pacheco, presidenta además del tribunal, en los últimos días ha ofrecido una segunda entrevista en la que hace un giro distinto. Dejan claro que el tribunal no tiene intención de convertirse en un foco de impunidad, pero sugiere que habría algunos equilibrios que hacer para que en adelante estas instituciones vinculadas a la investigación de delitos y a la figura de la presidencia operen de una manera equilibrada. ¿Cuáles son esos equilibrios? El tema, lo repito, es sensible. Dina Boluarte está sometida a investigaciones de la Fiscalía. Lo ha estado hasta estos días, cuando la Fiscalía de la Nación ha enviado 5 casos en su contra a la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, los 5 casi a la vez.
el último año, estando a puertas de entrar al último año del mandato de este Congreso, nuestras expectativas sobre lo que ocurra con esos casos en adelante no son altas. El Congreso no ha mostrado tener un patrón especialmente rígido para recibir o tramitar los casos contra Dina Boluarte. Hace muy poco, por cierto, el Congreso ha declarado que, en su opinión, quien ejerce la presidencia en ejercicio no debe ser investigado ni siquiera por la subcomisión, ni siquiera a título preliminar durante su mandato. Aquí comienzan a aparecer las paradojas, porque es el mismo Congreso que en el 2022 exploraba, como desde muchos sectores de la comunidad, exploramos las posibilidades de investigar o en su momento incluso suspender a Pedro Castillo mientras estaba ejerciendo el mandato de presidencia. Ahora el Congreso dice lo contrario, a favor de Dina Boluarte. Esa misma paradoja se repite en la demanda que el gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional. Hace muy poco, en el 2022, se promovió una investigación en el Parlamento contra Pedro Castillo, que fue el antecedente inmediato a su intento a fugar a México. Recordemos que el día que decidió fugar a México y puso el golpe de Estado en el medio de la escena, ese intento de golpe que ahora se discute en un juicio, un testigo estaba presentando ante el Congreso una declaración que involucraba a Pedro Castillo directamente con el manejo de un organigrama de corrupción alrededor de su gobierno. En el 22, entonces, toda la comunidad estaba atenta a promover investigaciones contra la presidencia en ejercicio. En el 25 el gobierno pide que se prohíban. Todos los casos contra Dina Boluarte llegan a un Congreso que hace poco ha declarado que, en su opinión, no se debe investigar a la presidencia en ejercicio. La situación es institucionalmente muy tensa y lo que pone en evidencia es que la decisión que va a marcar el futuro inmediato, durante el siguiente año, hasta julio del 26, de los casos legales contra Dina Boluarte, está ahora en manos del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es ese equilibrio al que se ha referido hace poco la presidenta del tribunal? Recordemos el debate. Es verdad que durante todo el periodo que media entre el año 2000 y el 2016, la Fiscalía de la Nación fue consecuente, se organizó, actuó alrededor de una doctrina sobre la Constitución que consideraba que, ya que no se puede acusar ante el Pleno al presidente en ejercicio, artículo 117 de la Constitución, salvo algunas excepciones difíciles de registrar, entonces esta fue la doctrina que siguió la Fiscalía de la Nación, lo repito, desde el 2000 hasta el 2016 inclusive. Entonces no se le podía investigar. La Fiscalía entendía que no tenía objeto investigar a un presidente si no se le podía acusar. Y bajo esa regla se archivaron, se desestimaron sin diligencias, de plano, denuncias contra Alejandro Toledo, Alan García Pérez y el propio Ollanta Humala. Esa doctrina estaba en la base, estaba puesta sobre la mesa cuando estalló el primer escándalo de Martín Vizcarra, las denuncias por el modo en que fue favorecido un amigo personal y asistente o colaborador de su campaña, Richard Cisneros. Para entonces estábamos ya en el año 2020. Y lo que Soraya Ábalos, no, sin I, porque vas a hacerle una tradición de cámara. Lo que Soraya Ábalos declaró en esa oportunidad, lo repito, Martín Vizcarra, año 2020, fue que la Constitución, la misma doctrina establecida por las fiscalías desde el año 2000, usada contra 3 presidentes antes que Vizcarra, no permitía investigar a un presidente en funciones, de modo que ella declaraba abierta la investigación y la suspendía. Esa doctrina, difícil conceptualmente, no produjo un gran debate porque Martín Vizcarra fue vacado 4 meses después
de la decisión que abría y suspendía el caso en su contra, la doctrina entró en crisis con Pedro Castillo, porque respecto a Pedro Castillo, cuando las primeras denuncias en su contra salieron a la luz, la fiscal Ábalos dijo lo mismo. Abrió la investigación y la cerró. La doctrina era la misma, la seguida por la Fiscalía desde el año 2000, pero suspender el caso contra Castillo en el 2021 era suspenderlo por 4 años y medio. En realidad fue en enero del 2022, cuando comenzaba ese año, 4 años y medio de suspensión, demasiado tiempo. La doctrina hizo tensión con el momento en el que estaba el gobierno, el Congreso, las investigaciones del caso Castillo, y esa tensión provocó un cambio en la doctrina constitucional de la Fiscalía de la Nación. Ese cambio fue registrado por una decisión de Pablo Sánchez Velarde de mayo del 2022, que declaró que si se reinterpretaba la cláusula del 117 de la Constitución, la doctrina que la Fiscalía había seguido desde el año 2000 en adelante podía ser modificada. Y en una nueva versión, mayo del 22, Pablo Sánchez declaró que en adelante la Fiscalía entendería que aunque el presidente en ejercicio no pueda ser acusado durante su mandato, sí podía ser investigado bajo el procedimiento que se llama preliminar. Así comenzaron los casos que luego desarrolló Patricia Benavides con el equipo especial que se conformó para investigar a Pedro Castillo y que desembocaron en ese cerco legal, que es el que produce su intento de fugar a México en medio de esa escena impregnada con el lenguaje de un golpe de Estado. Bien, lo que el gobierno le está pidiendo al Tribunal Constitucional es regresar a la doctrina anterior, abandonar la doctrina constitucional que se estableció para el caso Castillo, y a lo que arriesga el sistema institucional esta demanda es a generar una inconsistencia visible. Porque si el gobierno gana esa posición en los términos en que la ha planteado, pues entonces solo habremos cambiado de doctrina para organizar los casos contra Pedro Castillo, con lo que todo el esfuerzo institucional que se organizó para poder establecer, asignar consecuencias a su comportamiento entre los años 2021 y 2022 se va a haber convertido en un puro direccionamiento del sistema para enfocar la persecución penal sobre una persona. Llevada a juicio, apagamos el switch y cambiamos de reglas. Eso no es consistente institucionalmente. Y probablemente sea eso a lo que se haya referido la presidenta Pacheco cuando ha anunciado que tiene que haber una forma de equilibrar las cosas. Preocupa que los jueces del Constitucional hayan roto en estos días el cerco de silencio que debería proteger sus deliberaciones sobre un caso de esta importancia. Preocupa que lo haga además en el mismo momento en que la Fiscalía de la Nación empaqueta 4 o 5 casos, los que tiene, los más importantes, contra la señora Boluarte y los manda al Congreso. Preocupa, porque tomar en serio la función del Constitucional debería significar que los jueces entienden que casos de esta magnitud deben ser deliberados ante ellos mismos, no jugando a lanzar teorías a través de los medios, acaso, quizás, para poder tabular cuáles son las reacciones que provocan sus comentarios y poder ajustar la sensibilidad institucional de la comunidad a su posible decisión jurídica. Esa forma de medición no es lícita, no como antecedente para una decisión de esta envergadura. Pero en cualquier caso, el desenlace de los casos, de las investigaciones que se ha organizado contra Dina Boluarte desde la asunción de su mandato en diciembre del 22, pende ahora de la decisión del Tribunal Constitucional sobre los términos que pueda ajustar con ocasión a esta demanda. Se definirá si las investigaciones que la Fiscalía de la Nación ha entregado ahora al Congreso podrán sostenerse en el tiempo y podrán llegar acaso a ser revisadas por el siguiente Congreso que se instala en julio del 26. Atención con un dato que parece estarse escapando de la mirada sobre este asunto. El Congreso no forma cosa juzgada.
De modo que cada vez que el Congreso desestima un caso, ha desestimado el caso contra Merino por la muerte de Inti Bryan, ha desestimado 2 casos contra la señora Boluarte por las muertes derivadas de la reacción ante las protestas que comenzaron en diciembre 22. Cuando el Congreso, desestima un caso, no establece derechos de no persecución sobre el beneficiado. Lo único que hace es negar una autorización para proceder pedida por la Fiscalía de la Nación, en una decisión que siempre puede ser revisada por un Congreso distinto con ocasión a la insistencia de la Fiscalía de la Nación. De modo que, como repito, la suerte de los casos contra Boluarte no depende del Congreso y no se va a definir ni siquiera si el Congreso desestima todos los casos que ha planteado la Fiscalía. La suerte contra los casos de Dina Boluarte depende ahora del Tribunal Constitucional y de un ejercicio que debe hacer para establecer, al final del día, eso es lo que tiene que hacer. ¿Cuál será nuestra posición definitiva como comunidad, como sistema legal, respecto a una institución tan compleja como la que se estableció en mayo del 22? La posibilidad de investigar por su responsabilidad en delitos a quien ejerza la presidencia de la República durante su mandato. Es eso lo que estamos discutiendo.